Tal y como prometí en el video anterior, que fue un video sobre mi opinión y comentario de la insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que estará apareciendo una tarjetita aquí arribita, estaré haciendo también un video sobre mi comentario y opinión de la obra de Ernesto Sábato, El Túnel. Y bueno, como siempre, la primera sección de este video se compone de un breve comentario acerca de cómo me acerqué al libro en general. Y bueno, pues resulta que había tenido a este autor en la mira desde hace bastante tiempo y había querido leer sobre él, mejor dicho, sobre su literatura en específico, tal y como se nos narra en esta pequeña ficha bibliográfica que viene integrada en el libro. Originalmente quería leer antes que otro libro de los suyos La Resistencia del año 2000, sobre todo por una recomendación y por una cita que había ahí que me llamó mucho la atención. Pero no me alcanzaba el dinero para comprármelo, así que me compré esta edición de El Túnel, que tenía entendido que era una novela, así como también otras novelas sobre héroes y tumbas, Sábado el Exterminador, a los cuales también les tenía el ojo, pero quería leer antes que nada La Resistencia. No me alcanzó, pero al menos me lo pude pedir y sobre eso va a ir este video. Y bueno, pude conseguir esta edición especial del 70 aniversario, que fue la única que estaba disponible, creo yo, de la editorial Seix Barral, que tengo entendido, por aquí está en la ficha técnica, que Seix Barral es un sello del Planeta, efectivamente, al igual que el anterior, un sello de la editorial Planeta de España. Esta novela originalmente fue publicada en el 48 y tuvo otras reimpresiones. En específico fue impreso aquí en México, así que es bastante accesible. Y aquí en la pequeña ficha bibliográfica del autor se nos cuenta, y eso es interesante, Ernesto Sábato originalmente, su trayectoria era de un físico, de un profesor de física, nacido en Argentina, pero abandonó la ciencia y se dedicó exclusivamente a la literatura. Uno de sus ensayos más importantes, tengo entendido, es el que se llama Hombres y Engranajes, que también quería leerlo, pero después de la Resistencia. Y algunos escritores contemporáneos a él estuvieron escribiendo muy buenas referencias sobre su obra en general. De hecho, aquí en la parte de atrás viene una pequeña ficha con distintos comentarios, por ejemplo el de Albert Camus, que es un autor al que ya le tenía la mira desde hace un tiempo. Dice: admiro su dureza y tenacidad. Tomás Mann, el autor de grandes obras como la tetralogía de José y sus hermanos, La montaña mágica, Doctor Faustus, solamente puede escribir impresionante. Y aquí hay otros comentarios más de algunos críticos y de algunas revistas. De hecho, como se nos dice aquí, al ser una edición especial, viene exclusivamente esta edición con, aquí está el índice, aquí está la novela, un pequeño comentario de Ernesto Sábato sobre su obra, a forma de entrevista también y algunas cosas que escribió, pequeños comentarios sobre su obra. Y aquí está un pequeño expediente que de hecho aquí fotocopiaron los documentos oficiales sobre la censura, o sea, cómo trataron de censurarlo las oficinas de cultura de España, porque querían impedir que se publicara. Por lo visto no les gustó mucho, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Y bueno, como mostré, aquí está la ficha técnica, e inmediatamente después inicia la novela. Voy a mostrar unas pequeñas partes para que vean cómo están los márgenes, el tamaño de la letra. El tamaño del libro en general es bastante más alto, eso sí es ancho, muy ancho. Bueno, muy poco ancho, pero bastante más alto, cosa que lo compensa bastante bien. Y se hace muy fácil la lectura con este tamaño. Así pues, este libro está dividido en pequeños capítulos, que en total son 39, que nos van narrando de forma episódica y de forma sintética lo que le ocurre a nuestro protagonista. Y ahora sí puedo iniciar a relatar mi experiencia leyendo este libro. Para iniciar y recalcar, tengo que admitir que me acerqué a este libro solamente porque, si bien no me alcanzaba para La Resistencia, del mismo autor, ya había tenido una impresión al leer acerca de que Albert Camus, un filósofo también y escritor, la había refrendado ante la crítica mundial. Esta parte sí la había visto cuando lo compré y solamente por eso me interesó. Pero fue una absoluta sorpresa. Hablando sobre el argumento someramente, se nos relata en primera persona sobre el crimen que comete un pintor al asesinar a su amante. De hecho, la obra inicia con la confesión de precisamente el protagonista, Juan Pablo Castel, que nos expone su visión sobre cómo fue el crimen, iniciando obviamente desde cómo la conoció en una de sus exposiciones y cómo poco a poco se fueron acercando y él cayó en una espiral de obsesión por ella. Al ser un tipo que solamente se puede comunicar apropiadamente a través de la pintura y el cual siempre tuvo pocos amigos, la obsesión que él llega a desarrollar por María, que así es como se llama la fallecida, es no solamente entendible, hasta cierto punto, pero no justificable. De hecho, tal y como se nos comenta en el apéndice,
Ernesto Sábato dice que Juan Pablo Castell representa una visión desesperanzada del mundo, así como algunos jóvenes de hoy nos podemos llegar a sentir e identificar con ciertas partes del monólogo interno del protagonista. De hecho, logramos ver todo lo que transcurre en su mente, cómo inicia su obsesión, cómo se desarrolla, cómo trata de mantenerlo, las contradicciones que él mismo intenta resolver con lógica, al ver que no siempre es correspondido por su amante. Y es que si bien el acto de matarla parece un acto hipócrita al final del libro, en realidad se trata de una especie de apropiación metafísica que nunca pudo lograr en la realidad. Ciertas partes del libro, del comentario que ejerce el propio Juan Pablo Castell, que es el protagonista, y que todo está escrito a forma de monólogo interno, es más que probable que cualquier lector pueda llegarse a identificar con algún aspecto, o bien del protagonista, o bien con de María, que fue la amante de Juan Pablo Castell, que es el protagonista. La prosa de este libro, si bien no logra ser estilísticamente bella, sí logra producir un efecto de gancho, es decir, logra atraparte tanto en la mente del protagonista y nos permite analizarlo desde afuera, desde nuestra propia concepción de la realidad, no sin desestimar las razones por las que el protagonista descendió en esta espiral hasta cometer el crimen. De hecho, yo mismo me pude lograr identificar con ciertos aspectos de la psicología del protagonista al tener una desesperanza absoluta y total, una desconfianza en los humanos, o tal vez, mejor dicho, un anhelo por lograr entablar comunicación con ellos de forma apropiada. Y es que precisamente esa forma de comunicación fue lo que lo llevó a descender cada vez más hasta llegar a cometer el crimen. De hecho, este libro logra recordar a una serie llamada Criminal Minds, en la cual también se nos pone la perspectiva del criminal, que llega a cometer acciones delictivas, pero esta novela, al estar desprovista desde el punto de vista policíaco, simplemente nos logra llegar a ver a través de los ojos de alguien totalmente ajeno a nosotros, la forma en la que llega a razonar que cometer precisamente el acto del homicidio llega a ser un esfuerzo honesto y hasta cierto punto romántico por tratar de obtener a un ser amado, con todas las contradicciones que eso conlleva. De hecho, en los expedientes de la censura se nos detalla que este relato puede llegar a ser incluso pornográfico, cosa que no lo llega a ser, pero como el protagonista llega a tener una moral retorcida, quisieron frenar su publicación. Sin embargo, una persona con criterio verá que los actos que comete Juan Pablo Castell son moralmente incorrectos, éticamente cuestionables, pero psicológicamente entendibles. Al pertenecer al género de la novela corta, es muy fácil de digerirlo y pasar de página en página, incluso llegar a completarlo en un día. De hecho, yo fácilmente pude haberlo completado en un día, pero tenía cosas que hacer, así que lo completé en 2. Y tengo que decir que de forma honesta, no lo disfruté como disfruté los anteriores libros. La prosa de Sábato es buena, pero no a nivel estilístico, sino a nivel funcional. Al igual que el comentario de Graham Greene, tengo que decir que no puedo decir que lo haya leído con placer, pero sí con una absoluta absorción. La prosa de Sábato llega a ser atrapante. Nos lleva en un viaje a través de la mente de una persona que desciende a la locura solamente y precisamente por la falta de comunicación, en un intento por declarar su amor. Y como digo, hasta cierto punto es fácil identificarse con ciertos rasgos del protagonista, con ciertas partes de su monólogo interno, pero al poder leerlo desde afuera, uno puede darse cuenta de que ciertamente llega a cometer un error grande. Y es que precisamente el subtexto de esta obra logra traducirse de una forma más compleja, cosa por lo cual no querían publicarla en España, pero que incluso Albert Camus logró entenderlo. De hecho, aquí se nos muestra el facímil de una carta que Albert Camus le envió al propio Sábato, felicitándolo por su obra. Específicamente se encuentra en la página 163 de esta edición, de hecho. En contraste con el comentario de la reseña anterior, tengo que decir que Juan Pablo Castell presenta no una dicotomía ni una contradicción en sí mismo, sino que precisamente son todos los aspectos externos e internos del personaje los que nos hacen entender a la perfección que no es dividido en una dicotomía, sino que muy al contrario, tiene muy definido lo que es el amor, pero al degradar ese amor a una obsesión, logra quedarse absoluta y totalmente solo en el túnel de su vida, cosa que al final es lo que más temía, y que en un intento por dejar de estar solo es que arrastra consigo la existencia de María. Me pareció una obra entretenida, atrapante, estilísticamente inferior a los dos anteriores libros de los cuales ya tengo una reseña en el canal, pero no por eso deja de ser un relato que nos obliga a confrontarnos cara a cara con nuestro lado más desesperanzado, más triste y más depresivo, para llegar a una reflexión sobre lo que nosotros decidimos hacer con nuestra vida, no solamente en el romance, sino también en nuestra profesión y en nuestras relaciones interpersonales. Así que recomiendo esta lectura para todos aquellos que dispongan de poco tiempo para leer, así como aquellos que quieran introducirse a la literatura de Ernesto Sábato, puesto que este relato es bastante entretenido, logra atraparte y es bastante ligero y sencillo de comprender.
Y para finalizar el video, un adelanto de la próxima lectura que va a haber en el canal, que en este caso se trata exclusivamente del Viejo y el Mar. Esta es una colección de 3 libros de Ernest Hemingway, pero solamente voy a estar haciendo un comentario sobre precisamente El Viejo y el Mar, así que voy a proceder a abrir este libro, que estaba aún plastificado, como siempre. Ahí está. En este caso es otro libro de la editorial Porrúa. Y bueno, un pequeño adelanto leyendo la sinopsis exclusivamente del Viejo y el Mar. Dice: narración con cierto simbolismo y espléndida prosa revela a Hemingway como un autor lleno de vitalidad y de maestría estilística, historia marinera brillante como los colores del mar y al mismo tiempo una parábola de los afanes humanos con sus fracasos y triunfos. Ya le tenía antojo bastante a este libro y solamente me pude conseguir esta edición, así que esperen el próximo video para ver un comentario y opinión sobre El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Les agradezco haberme escuchado y espero que le puedan dar una oportunidad a El Túnel de Ernesto Sabato. Y... ¿un adiós del patito? ¡Chao!